días a todos. Para mí es un gran privilegio traer este tiempo de reflexión y plenaria, sabiendo que para todos se abrió la expectativa de qué dirá el Señor en esta mañana y en este retiro para mí, para agregar a mi formación, a mi vida, ¿no? ¿Qué dirá el Señor? De hecho, en nuestro eslogan que hemos denominado parte del retiro es caminando hacia el cumplimiento de nuestro llamado. Estamos hablando de que tenemos un llamado de Dios y eso implica que tenemos que hacer esfuerzos, hacer sacrificios, hacer recortes en nosotros, hacer ajustes. Tenemos que, más que nada, prepararnos, ir caminando hacia el propósito que Dios nos ha puesto. Esto implica también que el Señor hará muchas cosas en el camino y que lo que hará no solamente nos formará, sino que también formará al entorno. Por ejemplo, Dios te llamó a ti, Dios llamó a tu esposa, pero implica una formación de toda tu familia, todo el contexto familiar, todo el contexto social alrededor tuyo se verá afectado por el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Los hijos no son un accidente para el llamado, los hijos son parte del llamado. De hecho, cuando hemos estado fundando iglesias en Bolivia y en España mismo, la última iglesia llamada Auditorio Cristiano de la Casa, que de hecho estos días me estuve comunicando con algunos hermanos tan lindos a ver cómo estaban, los hijos, nuestros hijos, fueron fundamental para la fundación de las iglesias, implicados, 100% metidos en la obra. Así que en esta mañana yo quiero compartir, voy a ver qué, y 42, también que tenemos ilimitado, pero no voy a exagerar, ¿no es cierto? Quiero hablar acerca del cuidado personal que implica aquel hombre o mujer de Dios que está caminando hacia el cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida. Son dos temas, un tema general que es el cuidado personal y también consejos para un pastor o para un ministro, ¿no? Por supuesto que ya se estarán dando cuenta que al decir esto voy a hacer referencia de Timoteo y Pablo, ¿no? Pablo como mentor, Pablo como padre espiritual, hablándole a Timoteo, un hombre joven, metido, enfrascado en la obra misionera, en un contexto sociocultural completamente diferente, y ahí es donde el apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, si todos tienen la Biblia, a mí me gusta usar todavía la de papel, ¿eh? También tengo la otra, la del móvil, pero me gusta usar la de papel. Si usted tiene la de papel, y Reina Valera, señores, bueno, es la versión que uso yo, pero abra la versión que usted tenga. En 1 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 16. Bueno, no vamos a leer todos esos pasajes, pero 1 Timoteo, capítulo 4, verso 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Vamos al verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, está diciendo el apóstol que es testimonial. Su testimonio, su forma de vida, ¿no? Su forma de vida es testimonial a los demás. Es evidente, se comparte y afecta positivamente a los demás, ¿no? Sea manifiesto a todos. 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice? Ten cuidado de ti mismo. Dígalo conmigo. Ten cuidado de ti mismo.
Ahora dígase a usted mismo, tendré cuidado de mí mismo. Sí, porque básicamente el apóstol Pablo lo que está indicando acá es que se tiene que ocupar de él para poder ocuparse de los demás. El punto acá es que el apóstol Pablo lo ve como un potencial de reemplazo a él. Lo ve como un potencial que puede llegar no solamente a reemplazar su ministerio, sino también su propio ministerio personal. Tenemos figuras como Timoteo, pero también tenemos figuras como Tito, personas completamente opuestas en carácter. Timoteo parecía ser, según la indicación, un hombre más blando, más comprensible, con más acercamiento a las personas. Tito parecía ser un poco más tajante y parece ser más cortante, con un carácter un poco más firme y determinado. Pero fíjense, más allá de que Pablo con un carácter, Timoteo con otro carácter, Apolos con otro carácter, Priscila, Aquila con otro carácter, todos estaban en la obra misionera. Todos eran parte del trabajo a nivel mundial, de la evangelización mundial. Es que Dios nos usa y nos moldea como vasijas, no importando demasiado para el llamado, para la obra, quiénes somos, sino usando quiénes somos para la gloria de su nombre. En muchas ocasiones me he sentido en el campo misionero que mis fuerzas flaqueaban. Me he sentido hasta sin herramientas. Culturalmente hablando, no conociendo los modismos y las formas de comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, las etnias Sirionó, Emberá, los Nove Buglé, los Kuna. Son etnias que hemos trabajado con Nancy y los chicos y que no sabíamos cómo comunicarnos y cómo poder llegar hasta ellos. De hecho, usamos traductores. Pero en ocasiones, por ejemplo, con enfermedades. Yo teniendo paratifoidea, mi esposa dengue y malaria y otras enfermedades de la selva. Pero eso para nada y en ninguna medida quitó de mí todo el peso de gloria de ese llamado. Todo lo contrario, lo que hizo no fue desanimarme, sino fortalecerme. Bueno, en este punto, estas semanas estuve, y seguro una buena cantidad de ustedes han estado en los vivos de Instagram que estoy haciendo, y la idea es poder aportar un poco de nuestro grano de arena para seguir formando, impulsando, empujando a cada uno de ustedes, ayudándoles, mentoreándoles, para que puedan cumplir con el llamado, el propósito de Dios para su vida. Y hemos tenido personas que realmente son tremendas. Por ejemplo, ustedes pueden ver las entrevistas en mi Instagram con David Woodward, que fue el último entrevistado. David es un hombre que juntamente con Brad Walsh y Dillon Rance, son personalidades de las misiones, han fundado literalmente las misiones en los distintos departamentos de misiones de Latinoamérica. Ellos han impactado, ellos tres comenzaron con este empuje y nos han dejado algunas reflexiones importantísimas. Y estas semanas estuvimos hablando acerca de la importancia de la entrega, de la capacitación, la importancia de la formación. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, está diciendo, no aflojes en tu investigación, en tu estudio, no bajes las defensas en cuanto al ejercicio de la predicación y el estudio de la palabra. Ten cuidado cómo lo aplicas a ti mismo y ten cuidado de que los demás lo apliquen a sí mismo. El cuidado de un siervo de Dios comienza en él mismo. ¿Cuántos casos hemos escuchado de hermanos queridos que se han deslizado? El Señor nos guarde a todos, que se han deslizado y que han dejado que de alguna manera han perdido ese control
de su vida y han dejado que el pecado gane el resentimiento, el dolor o algún otro sentimiento contrario al amor del Señor, invada su corazón y terminen saliendo del objetivo por el cual el Señor les ha puesto. Por eso nosotros debemos ser aquellos que cuidan de sí mismos más que los demás. Yo necesito cuidar de mí mismo más que los que me quieren lo están haciendo por mí, puesto que de esa manera cumplo la palabra que el Señor dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? De esa misma manera, Dios quiere que ames a los demás. Entonces, elevo mi nivel de cuidado de mí mismo, porque ese nivel de cuidado de mí mismo será aquel que deberé usar esa misma fuerza, esa misma ímpetu de cuidado para amar a los demás. Otros pueden cuidarte, orar, apoyarte, ofrendar por el ministerio que tienes. Y bueno, cuando estés en el campo misionero, y hay varios misioneros aquí en la sala ahora, de hecho ellos me entenderán, muchos pueden ofrendar para ellos, para nosotros. Sin embargo, el primero que debe tener cuidado de uno mismo es uno mismo. Así que nos vamos a aferrar a este punto que el apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Haga un autoanálisis, haga una autorreflexión. Necesitamos ser reflexivos cada día de cómo vamos en nuestro caminar. El peregrino, dice Juan Bunyan, salió a andar, y la historia del peregrino nos ha tocado a todos los que la hemos leído. Yo la he enseñado con mi esposa a nuestros hijos y han visto la película, y eso les ha motivado a ellos para poder afirmar su fe. Porque en el camino hay muchos tropiezos, hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones, hay muchos caminos alternativos. Cuidado, si nosotros no miramos bien la hoja de ruta, la palabra del Señor, tomaremos otro camino. Entonces necesitamos tener cuidado de nosotros mismos para cuidar a aquellos que nos acompañan, aquellos que van con nosotros. Ten cuidado de la doctrina. Hay que internalizarla. La doctrina debe ser parte de cada uno de nuestros poros. Debemos respirar la doctrina de Cristo. Debemos orar la doctrina de Cristo. Debemos enseñar, meditar, amar, comer, desayunar, cenar y aún dormir la doctrina de Cristo. Necesitamos hablarla, exteriorizarla, predicarla, enseñarla. Debemos irradiarla. Debemos discipular para el futuro. Estamos hablando de preparar a aquellas personas que serán el reemplazo lógico de nuestro ministerio, el reemplazo lógico de nuestro trabajo para el Señor. Sí, si nosotros pensamos que vamos a ser eternos y a mantenernos en un punto de ministerio de por vida, es un error. Cuando nosotros comenzamos hace más de 30 años en el ministerio, éramos jóvenes, teníamos fuerza, teníamos ímpetu. Hoy tenemos también, pero un poco menos. Ya han pasado muchos años. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que atrás nuestro hay una cantidad de personas que deben ser preparadas, formadas para el reemplazo de la siguiente generación. Ahora, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo habla y da una orden. Utiliza el sistema del Señor y dice lo siguiente. Dice, esfuérzate, pero antes le dice tú. Le está hablándole directamente a Timoteo. Tú pues, hijo mío, hay una relación de que la orden que le está dando es para él, desde su padre espiritual, que es Pablo, y la indicación es esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En las dos cartas, en las dos epístolas, en la primera, como pudimos observar recién,
le está hablando de que consejos personales, consejos que tienen que ver con su vida y su relación con el Señor. Ten cuidado de ti mismo. Y aquí, esfuérzate en la gracia. Va un poco más allá. No solo cuidarse, sino esforzarse. Y quiero hablar del esfuerzo especialmente en los siguientes minutos, ya que estamos en días que debemos hacer un poco más de lo que estábamos haciendo. Esfuérzate. Bueno, muy bien, entonces trabajando duro para un Dios fiel merece que nos esforcemos. Bueno, para los que están tomando nota, pongan, número 1, trabajando duro para un Dios fiel. Su punto A, esfuérzate en la gracia. Y vamos a hablar del esfuerzo. Estas fueron importantes palabras de aliento del apóstol Pablo. Él mismo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Aleluya. Una vez más, esta es una de las 25 veces que el apóstol Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso, la iglesia donde él estaba pastoreando. Recuerden que Timoteo era pastor en Éfeso y Pablo estaba escribiéndole a la distancia. 25 veces. En la Biblia parece poco, parece mucho, no sé cómo lo vea usted, pero en la Biblia es mucho. 25 veces que dedica el apóstol Pablo para decirle, esfuérzate, esfuérzate. Hermano querido, primero, esfuércese. Cuesta estudiar el inglés, el francés, el alemán, el turco, el jeringoso. ¿Cuesta? Sí, va a costar, pero esfuércese. Esfuércese. Porque Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en esta ciudad de Éfeso, porque era una ciudad tremendamente complicada con las doctrinas satánicas. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad. Así que necesitaba que frecuentemente se le dijera, hijo, vamos, ánimo, esfuérzate. Dios siempre está ahí para darnos fuerzas, aleluya. Dice la Escritura en Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse, a buscar la fortaleza del Señor, a beber del río de Dios, para que podamos ser fortalecidos y sanados, como dice las Escrituras, a comer de las hojas del árbol de la vida y ser sanados. Bueno, por la sangre de Cristo y por su llaga somos sanados, somos curados, somos fortalecidos. Así que yendo a su presencia y confiando en la palabra que Él nos ha dado, seremos revitalizados, fortalecidos, pero estemos siempre pendientes. Él da esfuerzo alcanzado. Aquel porcentaje que no podemos, el Señor lo inyecta. Aleluya. También esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Si leemos el capítulo 2, verso 2, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y después el apóstol Pablo habla de sufrir penalidades, de ser como un soldado, como un atleta, como un labrador, y que se acuerde de Jesucristo que viene del linaje de David, o sea, como estaban hablando como judíos, que él era la sucesión lógica del llamado de la profecía que Dios había dado, que de la raíz de David saldría el Mesías. Así que seguimos esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo dice esto a Timoteo de una forma específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nos preguntamos, ¿cómo es esforzarse en la gracia
que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. Aquí la gracia tiene un significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Resistir en la gracia. El favor inmerecido de Dios, que es la gracia para nosotros, que es en Cristo Jesús, provee de confianza, provee de valor, los cuales que nunca podríamos tener cuando pensamos que estamos a prueba o pensamos que Dios aún no se ha decidido sobre nosotros, que hay cierta carga de incertidumbre. No es así. Está todo bajo control. Aleluya. No hay nada que pueda hacernos tan fuerte como decir: yo soy un hijo de Dios en Cristo Jesús y tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. La gracia es ese favor inmerecido, pero lo tengo. ¿Se acuerda que cantábamos? La tengo, la unción de Dios está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. Aleluya. Diga, tengo la gracia de Dios. Diga, tengo el favor de Dios. Diga, tengo el cuidado de Dios sobre mi vida. Gloria al Señor. Aleluya. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia, como lo explicó en 2 de Corintios capítulo 12, de 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Y él podía alentar a Timoteo de esta forma, desde su propia experiencia de vida, porque él lo estaba viviendo. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, has dicho, Señor, ayúdame porque no sé cómo seguir? Bueno, eso no dejará de pasar. Te pasará y te pasará y nos pasará hasta que el Señor venga a buscarnos. Porque necesitamos estar dependiendo del Señor. Y créame que el Señor no solamente no demorará en decirle qué hacer, sino que abrirá rápido las puertas. Pero no nos quedemos como consultando en nuestra mente qué hacer. Aquí hay una biblioteca muy limitada. Busque al Señor. Busque en la gracia del Señor. Y el Señor en momentos dirá, adelante, no, o espere. Pero el Señor algo dirá. 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 dice que transmita estas palabras que oyó de él, como mentor, como padre, a hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le recordó a Timoteo del cuerpo de la verdad que había escuchado del apóstol en presencia de otros, el cuerpo del mensaje. Ciertamente Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia que Pablo dio y él creció a los pies del apóstol Pablo. Y compartió mucho tiempo con el apóstol en un discipulado personal, donde caminaron, donde comieron, donde hasta han dormido en la misma habitación, donde han pasado también laceraciones y complicaciones, persecuciones, pero ahí está, lo que has visto, lo que has oído de mí, el ejemplo que te he dado. Qué poderoso testimonio tenía el apóstol Pablo para decir eso de sí mismo, ¿verdad? Bueno, esto encarga a hombres fieles. Puede ser que Pablo le recordaba a Timoteo o le recordara a Timoteo de un mensaje especial que presentó en el servicio de ordenación de Timoteo, porque dice ante muchos testigos. Pero aquí parece referirse a la doctrina que se le dio cuando en presencia de estos testigos se impusieron las manos sobre él. Por ejemplo, vea 1 Timoteo 6:12, cuando se da este caso. Bueno, sea que fuera en ese culto de ordenación, como cuando se le impusieron las manos, todos esos testigos escucharon que él estaba encomendado al ministerio. Esto encarga a hombres fieles. Timoteo era aún todavía un hombre joven, pero Pablo le está diciendo, prepara gente, no esperes a estar muy anciano, no esperes a que te pase algo, no esperes a perder el control de ti mismo.
No esperes a que pase más tiempo. Prepara gente, prepara gente. Hermanos, nosotros no somos pulpos. A veces ese término me lo suelen decir a mí, porque uno quiere hacer de todo, pero no se puede hacer de todo. Porque uno tiene que delegar a otros. Y delegar a otros se aprende. Y es trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo es maravilloso porque es la respuesta a la oración que el Señor hizo al Padre. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. De esta manera conocerán que son mis discípulos. O sea que demostrando el trabajo mancomunado como hermanos, como cuerpo, estaremos demostrando a los demás que somos hijos del Señor, que somos discípulos de Cristo. Esto encarga a hombres fieles. Repito, Dios le dio ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, no para que lo reservara, no para que lo escondiera, sino para que se lo pasara a otros. Esto es importante recordar. Dios te dio un ministerio, encárgale eso a hombres fieles. Claro, tendrán su perfil, tal vez predicarán un poco como vos, es lo que me ha pasado a mí, el imitar la prédica de mi pastor Ricardo Saavedra, por ejemplo, ¿no? Y también el copiar un poco las formas de otros, pero después uno hace su propia forma de expresarse, pero al margen de ser de tener un estereotipo, es pasar el ministerio a otros, es ser generoso en contar cómo se hacen las cosas. Como me ha tocado aprender, aunque he sufrido en el proceso de aprendizaje, yo voy a ser generoso en entregar a otros. No, que aprenda los golpes, dicen algunos, ¿no? No, que se dé algunos tumbos y ahí va a aprender. No, que si sufre un poco de apremio económico, eso le va a servir para orar más. ¿Quiénes somos nosotros para poner a prueba a las personas? Nosotros estamos para transmitir el mensaje y también pasar la antorcha a los demás. Nosotros estamos para administrar, pero no somos los que tomamos decisiones. Cada uno de nosotros administramos el ministerio y lo hacemos de la forma más sensata posible. Tenía que pasarle y entrenar líderes para el reino de Dios en general, ya sea que se usen en un ministerio de la congregación del pastor en particular o no, ya sea que se quede en su propia ministerio o se vaya a otro lado, tenía que dedicarse a entrenar. ¿A quiénes? A hombres fieles. Cuando Timoteo buscara a aquellos sobre los cuales verter la doctrina apostólica recibida por su padre espiritual y práctica, debía buscar la cualidad de la fidelidad. No necesitaba encontrar hombres listos, hombres populares, hombres o mujeres fuertes, hombres fáciles, maleables, hombres perfectos, ni hombres apuestos o de buen aspecto. Pablo le dijo que buscara hombres fieles. A través de la historia del cristianismo, algunos se han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Y esta es la idea de que usted puede ser quien es un verdadero ministro del Evangelio, porque Pedro ordenó a alguien para que lo sucediera, y el que fue ordenado ordenó a otro para que lo sucediera, y el siguiente ordenó a alguien para que lo sucediera, y así sucesivamente, continuando con la línea. Sin embargo, este versículo revela la verdadera sucesión apostólica. No es aquella que estaba en manos de Pedro, sino es de buscar hombres fieles, porque el apóstol Pablo no se remite a aquella ocasión que el Señor le dice a Pedro, te doy las llaves del reino. No era el primer papa, eso ya sabe usted muy bien que nosotros no creemos en eso, la sucesión de hombres fieles y la transmisión del ministerio a nuevas generaciones es a través de la fidelidad. Eso es lo que el apóstol Pablo enseñó y es lo que respetamos. Hombres fieles, que toman las enseñanzas de los apóstoles y las transmiten a otros. Sin fidelidad, las enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles, la idea de sucesión apostólica no es nada más
que la imposición de manos vacías sobre cabezas vacías. Es duro decirlo. Manos vacías porque no son hombres fieles, que no respetan el principio bíblico, y cabezas vacías. ¿Por qué? Porque no son hombres fieles. Busquemos hombres fieles, como el Señor está indicando aquí a Timoteo a través de Pablo. Hombres fieles. ¿Dónde está la ininterrumpida sucesión apostólica? ¿Quién puede saberlo? Probablemente no existe en la faz de la tierra. Todas las pretensiones de ciertas iglesias son tan ociosas e inútiles como el mismo pensamiento de que la sucesión apostólica debía venir por Pedro. No, Señor, cada uno de nosotros debemos, no podemos, debemos, tenemos la obligación de transmitir lo que hemos oído de nuestro Padre Espiritual, esa doctrina que debemos creer, que debemos internalizar, que debemos irradiar y que debemos popularizar, que debemos proyectar a las nuevas generaciones. El cuidado y la transmisión de la verdad bíblica, del ministerio a los demás. Persevera en Dios con la actitud de un soldado. Aquí está hablando de la idoneidad, porque que sean idóneos para enseñar a otros, que es la expresión que dice el apóstol Pablo aquí, no solamente que sean hombres fieles, sino que sean idóneos. Esta labor de entrenar líderes es tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente. Ahí está la sucesión que algunos hablan. Aquellos a quienes habían entrenado también se les debía dejar la labor de enseñar también a otros. Estamos diciendo que Timoteo escuchó de Pablo que lo que oyó como una verdad bíblica apostólica lo dé a hombres fieles para que esos fieles busquen a otros fieles y a su vez otros fieles y llegó hasta nosotros. Aleluya. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Buscar hombres fieles. Esto no es muy popular, porque usted no piensa, me dirá, que hay hombres o mujeres fieles. De hecho que sí, pero a veces no están dispuestos a dar la vida por el Señor. A veces no están dispuestos a sentarse y escuchar y a aprender y a ser moldeados. Que el Señor nos ayude. No es la mayoría de la gente hombres fieles. Busca hombres fieles para el ministerio. No todos están dispuestos a estar en el ministerio. Así que sean idóneos. Expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Y justamente la idoneidad sale de la experiencia. La idoneidad sale de la capacitación. La idoneidad, no solo la fidelidad se marca del principio y con el paso del tiempo usted puede medir qué grado de fidelidad tiene la persona. Pero la idoneidad se marca por la formación. Una persona idónea es una persona que no es empírica, es una persona formada, es alguien que se ha dedicado a estudiar y a nadar en las escrituras o en el rubro que va a desempeñar sus funciones. Y ahí hay una serie de ejemplos. Por ejemplo, la actitud del soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Efesios 6, 12 al 13. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que le dice primero a él, tú pues, esta no es una sugerencia de Pablo, es una orden, lleva un sentido, un requisito de orden. Había algo que Timoteo debía hacer y Pablo le dirigía que lo haga. Hazlo tú primero, porque el mentor debe hacerlo primero él, para que los demás lo imiten. ¿Qué debía hacer? Sufrir penalidades. Timoteo debía tomar la actitud de un soldado que espera sufrir penalidades por su causa. Está en la guerra, será por ahí cortado, lastimado, puede ser que sea perseguido, puede ser que sea abatido. Ningún verdadero soldado, o cuando menos ningún buen soldado, renunció simplemente porque le llegó alguna penalidad. Uy, extraño mi familia, me voy a volver a Argentina. Uy, algo cotidiano. No tengo suficiente dinero. Mire, eso le va a pasar muy a menudo, pero el Señor estará ahí y usted verá los milagros que Dios estará haciendo. ¿Por qué? Porque Dios provee. Jehová Jireh es su nombre y en su gracia
el Señor nos sostendrá. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que, de la misma manera, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Jesucristo, si no está dispuesto a sufrir penalidades. Renunciarán tan pronto que se requiera algo difícil de ellos, inmediatamente renunciarán porque no está dispuesto a cumplir con el llamado de Jesucristo. Y el Señor en Mateo 16:12 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es morir. Es dejar de ser quien soy para ser Cristo en mí. ¿Quiere seguir al Señor? ¿Quiere hacer lo que el Señor ha planeado para usted? Niéguese a sí mismo. Cada día, dice la Escritura, cada día. Este es un ejercicio diario. Dios que usted se levanta, bosteza, va al baño, se lava la cara, sale, se pone a orar. Bueno, se pone a orar y diga, Señor, muero a mí mismo. Muero a mí mismo. Toma su cruz, que es su parte de responsabilidad. Es lo que le toca hacer. Es la parte que le toca hacer. Tomar su cruz no es, es mi enfermedad, es la carga que me tocó. No, no, no. Eso no es bíblico. Tomar su cruz es parte de mi responsabilidad. Es lo que me toca a mí hacer para el reino de los cielos. Todos tenemos una responsabilidad. Si uno no la hace, hay un hueco. Hay un espacio que hay que llenar. Así que tomar mi cruz es hacer mi parte de lo que me toca. Porque el Señor estará tomando cuenta de eso. Nunca sueñe con la delicadeza. No piense en encontrar a Dios en los jardines de Egipto, a quien Moisés no encontró, sino en la zarza ardiente, porque cuando él estuvo en el desierto, en el momento más duro y de mayor incertidumbre, es donde se encendió la zarza, permaneció y salió la voz de Dios. Se convirtió en un lugar santo que tuvo que descalzarse y bajó la palabra de Dios para él. Moisés, tienes que hacer esto. ¿Cómo te llames? ¿Quién eres? ¿Cómo es tu nombre? Casi me los conozco a todos, pero el Señor te ama y te llama por tu nombre y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Haz tu parte, sufre penalidad, esfuérzate en la gracia. Aleluya. Aquí habla de que no nos tenemos que también enredar en los negocios de la vida. Timoteo debe tomar la actitud de un soldado que voluntariamente se enreda en las cosas de la vida, quien voluntariamente se enreda en las cosas de la vida, digo porque la idea es no enredarse en las cosas de la vida. Porque un soldado tiene que ser una persona disciplinada. Tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas de ellas son cosas malas, como el orgullo, la independencia, la voluntad propia. Algunas de ellas son cosas buenas, como su hogar, como su familia. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a esas cosas, no es realmente un soldado. Las cosas que pudieran enredarte o enredar a un soldado pudieran ser buenas o malas para un civil, pero la cosa es que te enredarán. Por eso debemos no enredarnos en las cosas de la vida. El soldado está dispuesto a cumplir órdenes más allá de la familia, de lo personal, más allá de todo. No puede preguntar si algo es bueno o malo. Para los que no son soldados. Para aquel soldado, aquella persona, aquel soldado no pregunta, hace nada más. Él debe renunciar a todo lo que se interponga en su camino para ser un buen soldado o para servir a su oficial al mando. Un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que lo enrede o que comprometa su compromiso, valga la redundancia, con el superior o con la milicia, porque puede ser que perjudique a otros. Fue bien remarcado por un escritor en un pasaje que los soldados legionarios entre los romanos no tenían permitido comprometerse en matrimonio, en comercio, en trabajos mecánicos o en cualquier otra cosa que pudiera ser inconsciente en su llamado. Esto lo escribió Clark. Y esto es algo revelador. Nosotros vamos caminando en este camino como soldados, como atletas, como labradores, disciplinados, esforzados, no enredándonos en los negocios de la vida,
porque tenemos un norte y tenemos un general y tenemos una tarea que realizar. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Es probable que Pablo incluso estuviera encadenado a un soldado cuando escribió esto. Él vio cómo actuaban esos oficiales, pero Pablo sabía que así era como un cristiano debía actuar para su Señor. De esa manera. Qué increíble. Habla de la actitud de un atleta, y estoy terminando. Y también el que lucha como atleta, dice el pasaje en el verso 5, no es coronado sino lucha con trampa, con maña. No, legítimamente. Legítimamente. Así que la lucha de una persona debe ser legítima. La lucha del cristiano debe ser legítima. No hay trampas. Pablo a menudo se basó en el mundo de los atletas para ilustrar en la vida cristiana, mencionando pista, obstáculos, boxeo y lucha. Esto lo encontramos en 1 Corintios 9:12, en 9:26 y en Efesios 6:12. No es coronado, sino lucha legítimamente. El punto es claro, un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Debe competir con las reglas que están pautadas si quiere recibir la corona y si quiere ganar. Es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida cristiana. No, error. Nos equivocamos si caminamos así. Hay reglas que respetar, amados. Hay reglas que respetar. Las escrituras, para algunas personas su arreglo especial va más allá o menos así. Sé que esto es pecado, pero Dios entiende, así que seguiré adelante con este pecado. No, esas no son reglas que sean respetadas por los verdaderos atletas del Señor. Y un labrador debe trabajar primero, o sea, hay que sembrar, no vamos a esperar cosechar de lo que otros trabajan de algo que no hemos hecho. Por eso se trata de que entramos a las labores de otros. Cuando trabajamos para el Señor, entramos a las labores de otros. ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembró otro. Y nosotros sembramos para lo que cosechará otro. Porque es un trabajo mancomunado, es un trabajo encadenado, es un trabajo en unidad. Al decirle a Timoteo el apóstol Pablo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. Trabajan primero. Digo otra vez, trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. Sí, Señor. A diferencia del soldado y el atleta, no hay nada glamoroso acerca del trabajo que hace un labrador. Porque el labrador se ensucia, suda, trabaja en el campo, se lastima con los espinos, en fin, sino que debe trabajar igual de duro. Dios no tiene lugar para ministros flojos. Si usted no trabaja duro, deje el ministerio. Perdón que sea tan directo, pero es así. Si usted solo trabaja duro, si usted solo trabaja duro, si está en el centro de la atención, o sea, solo trabaja duro porque los demás lo miran, entonces deje que Dios cambie su corazón, porque no es la intención que el Señor está buscando. Voy a hablar lo que escribió un escritor, así que la culpa la tiene él, pero comparto esta verdad, porque ¿qué dice Clark? Los zánganos inútiles traen desgracia a cada departamento o área de la iglesia cristiana. No pueden enseñar porque no quieren aprender. Es un trabajo muy reducido. Y esto trae derrota en la obra del Señor. Pablo conocía el valor de trabajo duro, trabajar duro. Él podía decir, comparándose a sí mismo con otros apóstoles, antes he trabajado más que todos ellos. Como dice en 1 Corintios 15:10, le dice, he trabajado más que todos ellos. La mayoría de los apóstoles no salieron de Jerusalén. Así que tenía razón. Pablo no fue solamente llamado ni solamente bendecido. No fue solamente ungido, Pablo también trabajó duro y su ministerio hubiera sido mucho mejor de lo que fue si no hubiera trabajado duro. Algunos piensan que la popularidad es más importante que la constancia, que la fidelidad. Eso no es correcto. Queridos gepemeros, nosotros nos vamos a proponer esforzarnos, trabajar duro, dar testimonio, ser fieles,
como buenos soldados, como buenos atletas y como buenos labradores. Y para terminar con el concepto, para participar de los frutos hay que trabajar primero, y como un buen labrador esperamos ver fruto de lo que hemos sembrado. Cualquier pastor consagrado trabaja duro y espera pacientemente por la cosecha, la cual realmente llega hasta el fin de la época, no al final de la reunión del culto, no al final del año, sino que llega al final de la época de la temporada de siembra y cosecha. Nosotros no sabemos cuándo terminará. Percibimos que el Señor viene pronto. Percibimos por lo que estamos viendo, los que nos rodean, los acontecimientos que están sucediendo, que el Señor está cerca. Pero no tenemos que dormirnos en los laureles. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es el día y la hora que el Señor viene. Hasta ese día tenemos que trabajar duro, tenazmente, esforzados, porque el Señor viene a recoger fruto. ¿Viene una gran cosecha? Es muy popular decirlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé cuándo. Pero de hecho, he oído algunas iglesias que dicen que en este tiempo de pandemia tienen más gente que cuando tenían la iglesia abierta. Sí, porque se están esforzando. Dígame, si usted no está trabajando más duro ahora que antes. En mi caso, yo trabajo más duro, creo que el doble o el triple de lo que trabajaba antes, cuando teníamos que ir a la oficina y volver y esperábamos los días de reunión, cuando eran los eventos había que viajar. Ahora no viajamos, pero tenemos reuniones y trabajo diario a altísimo nivel. Bueno, gloria al Señor porque estamos ocupados, ¿verdad? Sigamos así, buscando al Señor por entendimiento. Y termino con esto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ya para cerrar, Pablo acaba de explicar 3 ilustraciones de la vida cristiana: un soldado, un atleta y un labrador. Cada una de ellas, de estas 3 ocupaciones, necesita de una gran perseverancia. Necesita perseverancia para tener éxito. El soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla nunca verá la victoria. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera nunca ganará la carrera. Y el labrador que deja de trabajar antes de la cosecha que esté completa nunca verá el fruto de sus cosechas. Y el Señor te dé entendimiento en todo significa, aquí Timoteo es instruido para ver la importancia de la perseverancia y para recibir entendimiento del Señor en todas las cosas. Aleluya. Dios es fiel para darnos entendimiento. Y en eso vamos a orar ahora, que el Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas. Y será fiel para darnos gracia, para ser fuertes. Dios da esto y su gracia en abundancia, así que debemos recibirlo. Debemos recibirlo para su gloria y para su honra. Bendito sea el Señor. A mí me bendice sobremanera poder transmitir estas palabras que están en mi corazón. Y espero que en su corazón también. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, ponga su mano en el pecho. Queremos agradecerte porque tú eres fiel, porque estás con nosotros y nos sostienes. Señor, que tu palabra viene a redarguir a nuestros corazones. Viene, Señor, a quitar aquellas cosas que están impidiendo, Señor, el correcto desempeño de nuestra vida, Señor, en función del ministerio. Todos los que estamos aquí estamos en el ministerio. La gran mayoría está esperando, Señor, prepararse para salir a la obra misionera. Están esperando en el nombre de Jesús una palabra tuya, Señor. Esa palabra, Señor, que dirige, esa palabra que transforma, esa palabra que define en el nombre de Jesús. En esta hora toca los corazones. Hay gente que está pidiendo, Señor, necesito que me hables. Señor, necesito que llenes mi vida. Señor, necesito que tú vuelques y viertas de tu Espíritu Santo sobre mí. Tengo confusión en mi mente. Siento la presión alrededor mío y no sé qué decidir. Pues sea fiel. Pues esfuércese en la gracia del Señor. La palabra que fue dada a su corazón no cambiará. El Señor te ha llamado y está en el proceso. Te acompaña al lado tuyo en el camino, en el proceso.
Oh, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, ahora mismo oramos para que sea dilucidada en la mente de cada persona, Señor, esos pensamientos negativos, esos pensamientos que la abruman, puedan, Señor, en el nombre de Jesús, disiparse y ver las cosas con claridad. Ahora, Espíritu Santo, derrámate, usanda la bacata rama shema, urrima catarabasanda la baterramasita la bacaya. En el nombre de Jesús, derrámate, Señor, sobre cada corazón. Llena, Padre. Urrabashakataramande. Toque la pantalla ahora en el nombre de Jesús, como un punto de contacto, como un punto, como si usted pasara al frente, como si usted pasara al altar. Toque la pantalla y yo toco mi pantalla ahora en el nombre de Jesús y declaro la palabra sobre cada uno de ustedes. El Señor es fiel y verdadero y lo que ha dicho de ti tiene cumplimiento en el nombre de Jesús. Oh, riba catarabashanda. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. Toca, ahora hay sanidad, liberación, fortaleza. Ahora hay dirección de Dios. La gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Oh, riba, shanda, la bacata ramande. Oh, ramasheta ramandira makaya mande. En el nombre de Jesús. 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 Toca, Padre. Toca, Hijo. Toca, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es fiel y verdadero. Gracias al Señor. Amén y amén. Aleluya, queridos hermanos. Bueno, agradezco al Señor por este tiempo. Espero que usted haya podido disfrutar de esta plenaria. Para los que después vamos a tratar de ver cómo comparto en el grupo de GPM este material que acabo de pasar, que acabo de compartirles, y para que ustedes lo puedan tener reflexivamente. ¿Está bien? Así que lo voy a compartir en el grupo en un momentito. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu presentación y por tu ministerio y por estar conduciendo. Quiero decirle que el misionero Cristian Sepúlveda es el vicedirector actual y fresquito, recién aprobado, vicedirector nacional del GPM. Así que como director me siento muy bien respaldado y muy contento de tener a un vicedirector de tamaña experiencia. Así que gracias, Cristian. Un abrazo y continúas vos con lo que sigue. Que el Señor les bendiga. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Palabra de aliento, de desafío para todos, para ponerlo en práctica, ¿no? Y saben que la idea era también poder levantar una ofrenda, ¿no? Para poder contribuir con la obra misionera, apoyar a los misioneros. Y quiero ver si me están viendo porque se me estaba yendo.